Deuteronomio capítulo 8 nos habla de lo que el pueblo de Israel iba a poseer versus los 40 años que estuvo en el desierto. Nosotros, como pueblo del Señor, estamos en el desierto, pero bajo la protección de Dios, como estuvo el pueblo de Israel, con la promesa de entrar a la Jerusalén celestial, al cielo nuevo y a la tierra nueva, donde las cosas van a ser hermosas. Sin embargo, en el caminar que nosotros tenemos, al igual que el pueblo de Israel, Dios está pendiente de nosotros. Entonces, vamos a hacer una contextualización entre lo que pasaba con el pueblo de Israel, o lo que pasó, y lo que nos está pasando a nosotros en nuestro peregrinar sobre esta tierra. Y viene la exhortación que dice: asegúrense de poner por obra todos los mandamientos que hoy les ordeno cumplir, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que bajo juramento el Señor prometió dar a sus padres. Cuando habla de juramento, habla de un pacto. Dios es un Dios que ha hecho pactos. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. ¿Cuál es ese pacto bajo el cual nosotros estamos? La sangre de Cristo. El pacto de la sangre de Cristo. Nosotros estamos en el pacto de la gracia, en el pacto en el cual la sangre de Cristo ha perdonado nuestros pecados. Este es el nuevo pacto. Nosotros no necesitamos la muerte de las ovejas ni de los machos cabríos, como era en el anterior pacto, para tener perdón de pecados, que eran figura de Cristo, sino que nosotros ya estamos salvos y limpios por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y entonces, la ley, porque aquí estamos viendo la ley, es la repetición de la ley. La ley es buena, justa y santa. La ley es importante en la vida del cristiano, pero no la prédica de la ley únicamente como ley, sino cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es ley y evangelio. Que la ley tiene un uso y un sentido, pero también el evangelio tiene un uso y un sentido. Quiero regresar a lo de los pactos. La Biblia abiertamente habla el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o sea, el primer pacto, el segundo pacto, el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto. Se dice que cuando se hace un pacto tiene que sellarse, y el sello es con sangre. Actualmente mucha gente está promulgando y dice que Dios es un Dios de pactos, y habla acerca de, llamémosle, pactos individuales que hizo Dios, por ejemplo, con Noé, con Abraham. Entonces ya no se habla que es el antiguo pacto, sino ya se dice, bueno, en el Antiguo Testamento hubieron varios pactos, y por eso la gente ahora viene y lo que le estimulan a uno en las predicaciones es venir y que vos hagas un pacto con Dios. ¿Realmente existen esos pactos personales sin que haya otra vez derramamientos? Porque Jesús ya murió y no lo vamos a traer nuevamente a vituperio. Pero ¿existe alguna figura así en la iglesia para que nosotros podamos? La iglesia, la interpretación de la iglesia evangelical, voy a decir así, o la línea evangélica, en su gran mayoría influenciada por el dispensacionalismo, establecieron que había 7 pactos, y también hablan de los pactos, y también aún la doctrina reformada hace mucho énfasis en los pactos que Dios hizo. Y es cierto, Dios habló e hizo un pacto con Adán, con Noé, y después con Abraham, y después con Moisés, y después con David. Sin embargo, ninguno de esos pactos que hizo
se refería a un aspecto de la salvación como el que hizo Dios con Moisés y como el que hizo Dios con Jesús. Porque en esos dos pactos se define lo que la palabra de Dios enseña: ley y evangelio. Y los pactos personales que hizo Dios eran enfocados hacia la venida de Cristo, el verdadero pacto de Dios con los hombres. Porque el antiguo pacto caducó, dejó de tener vigencia, y el nuevo pacto era el secreto escondido desde antes de la fundación del mundo, que en Cristo Jesús la gente iba a tener el perdón de sus pecados. Cuando hace un pacto con Adán, habla a la mujer y le dice, mira, le dice al hombre que va a trabajar y con el sudor de su frente se va a ganar el pan, y a la mujer le dice, con dolor tendrás tus hijos, y hablando de la serpiente le dice, tú le herirás en el calcañar, ella te va a herir en la cabeza. Ahí está el pacto de que Jesús iba a ser parte de la simiente del hombre, iba a ser 100% hombre. Cuando habla con Noé el pacto que nunca más iba a destruir la tierra, también está hablando acerca del pacto que un día iba a salir con Cristo. Cuando hace el pacto con Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, le está hablando de Cristo, que de la simiente de él iba a venir Cristo. Y cuando habla con David, también le habla que uno de sus hijos o de su simiente iba a venir el Cristo. O sea, ¿de qué les está hablando en estos pequeños pactos? Del gran pacto que iba a tener. Pero es absurdo pensar que si Cristo ya vino y que si Cristo ya murió en la cruz del Calvario, Dios sigue haciendo pactos el día de hoy. Ya no, porque el pacto con Cristo, de Cristo, es un pacto perfecto y eterno. Y no hay otro pacto. No existe otro pacto. Y no va a haber otro pacto. Y el pacto que tenemos con Cristo y su sacrificio vicario es un pacto eterno, que hasta en la eternidad misma se va a recordar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por medio del sacramento de la Santa Cena. De cierto, no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros en mi reino. Hebreos habla que si hay un nuevo pacto, creo que es, ¿verdad? Eso significa que el antiguo pacto ya caducó. Sí, ya, entonces, si alguien hace un nuevo pacto, caducó el de Cristo, ¿no? Está caducando la muerte de Cristo. Y todos los pactos individuales de los cuales hablaste realmente se referían al gran pacto, que no se entendía en ese momento, pero realmente la promesa hacia Abraham, padre de la fe, fue enfocarlo a Cristo. Ahora, Abraham sí lo entendió, porque Hebreos dice que Abraham vivió como peregrino, no pensando que la tierra que Dios le había jurado era la que él estaba poniendo sus pies ahí, sino que él estaba esperando la Jerusalén celestial, sí, la ciudad eterna, la que no iba a ser destruida jamás. O sea, la gente sí entendió el pacto. David en sus salmos hablaba de Cristo. Dice el Señor a mi Señor, siéntate aquí hasta que Salmo ponga 22. a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Qué es el hombre para que tengas de memoria y el hijo del hombre para que le insistes? Te has hecho un poco menor que los ángeles. Hablando de la humanidad de Cristo. O sea, ahora, el pacto, oíme eso, el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí, ese pacto fue el pacto de la ley, y es lo que nosotros estamos estudiando aquí. Diríamos que esa es base del Antiguo Testamento. Esa es toda la manera como la gente se salvaba, viendo en el futuro a Cristo. Pero fueron dados los principios básicos que Dios estaba exigiendo para el hombre en la ley. Ahora, la ley o el antiguo pacto, la Biblia dice
que es un ayo que nos lleva a Cristo. O sea, la ley también nos apunta a Cristo al final de cuentas. Pero ¿qué significa que el pacto antiguo caducó? Que hoy no es más, que hoy no es necesario hacer más sacrificios de animales para la expiación de pecados. ¿Caducó o no caducó ese pacto entonces? Sí. Y todo lo que había en ese pacto era figura de Cristo. Pero si yo vengo y le digo a la gente, mire, Dios es un Dios de pacto. Si Dios dice que le va a dar a usted 1000 por uno, si usted da 100 quetzales, le va a dar un millón. Y si Él lo juró, lo tiene que cumplir. Porque Dios es un Dios de pactos. Mira, eso se llama tomar el nombre de Dios en vano. Y eso es predicar herejías. Y les voy a decir algo, porque es parte del estudio ahora. Dice, asegúrense, no sé si quedó claro ahorita esto, asegúrense de poner por obra los mandamientos que yo les ordeno hoy. ¿Cuál es el primer mandamiento, Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A vos te estoy preguntando, ¿cuál es el primer mandamiento? Es que Él es Jesús. No tendrás otros dioses aparte de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que más que todas las cosas debemos temer y amar a Dios y confiar en Él. Ahora, les voy a decir una cosa importante. Este mandamiento contiene a todos los demás mandamientos. Y este mandamiento es el mandamiento que nos lleva a la fe. Cuando dice Martín Lutero en el Catecismo Menor que esto significa que debemos amar, temer y confiar en Dios por sobre todas las cosas, nos está hablando de la fe. No tendrás dioses ajenos aparte de mí. Nos está hablando de tres cosas importantes que ustedes pueden ver. Primero, que nosotros sí tenemos un Dios, mientras que el mundo tiene dioses. Punto 1. Nosotros los cristianos sí tenemos un Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a la definición de Dios desde la perspectiva bíblica confesional, no estamos pensando en lo que el hombre piensa como un ser grande y todopoderoso, que sí lo es. Sin embargo, nosotros estamos viendo aquí un Dios personal. Es decir, que cuando nosotros pensamos en Dios, estamos viendo la figura de nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros vemos la figura del Padre, hermanos, estamos pensando en la relación Padre-Hijo, Creador-Criatura. Ahora, yo les pregunto, ¿la relación que ustedes tienen con su papá es personal o es impersonal? Bueno, ahora son muy impersonales las relaciones entre familia, porque de hecho la nueva era y la nueva estructura de la sociedad dice que el hijo no necesita tener una relación con el padre. El padre tiene que respetar el espacio del hijo. No puede entrar en el espacio del hijo. No puede regañarlo, no puede hacer un montón de cosas, porque el hijo, si quiere, lo demanda. Porque el hijo no tiene una relación personal con sus padres. Ahora, exactamente es lo mismo esto. El hombre tiene dioses. El dinero, Poder. la belleza, el poder, tantas cosas. Pero son personales, no. Son un cúmulo de cosas que están en la vida del hombre que ni siquiera se pueden llamar personales
sino son parte de una influencia social, en este caso, marcada por lo que hoy se conoce como redes sociales. La gente ama más su Facebook y su Twitter, Su teléfono. su teléfono inteligente. Lo único inteligente que tienen. Es lo único inteligente que tienen es el teléfono y por eso no lo saben manejar, porque es inteligente. Ahora, debemos amar, temer y confiar en Dios. Ahora, en Dios, no en aquella figura etérea, todopoderoso que está totalmente lejos de mí, sino estamos hablando del Dios personal que es mi Padre y que es mi Creador. Entonces, en primer lugar, yo entiendo en ese mandamiento que yo tengo un Dios. Tal vez muchos tienen dioses, pero yo tengo un Dios que es bueno, que es amoroso, que es misericordioso. Y el primer mandamiento que nos liga a ese Dios es no tener otros dioses, es la motivación que la palabra de Dios hace en que yo debo tener fe y confianza en ese Dios personal, en ese Dios que se revela a mí a través de la palabra. Entonces el primer mandamiento es el mandamiento que nos lleva, nos motiva a través de la palabra a creer, a tener fe, que es un regalo de Dios al final de cuentas. Y cuando Martín Lutero explicaba eso, utilizó un pasaje muy interesante. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo. Y el primer mandamiento es hacia la fe. Y el segundo mandamiento, el segundo mandamiento, ¿qué dice el segundo mandamiento, Chus? No tomarás el nombre de Dios en vano. Ya lo dijo. Quiere decir que nosotros debemos usar el nombre de nuestro Dios personal para invocarle y para dar testimonio. Entonces miren cómo esto se enlaza el 1 y el 2. Este es el de la fe. Y el segundo mandamiento es el de la confesión. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo. Voy más profundo ahorita. Oigan lo que les voy a decir. Este mandamiento es la única obra que nosotros podemos hacer, que por cierto no es motivada por nosotros mismos, sino es una consecuencia de la palabra de Dios obrando en nosotros y del Espíritu Santo. La única obra que el hombre puede hacer es creer. Y la segunda buena obra es confesar. Y ambas son motivadas por la palabra y por el Espíritu de Dios. Todos los demás mandamientos dependen de esos dos. Incluyendo amarás a tu prójimo como a ti mismo, todo lo demás. Porque la esencia al final de cuentas es sola fide Sola escritura. y sola Escritura. escritura, porque yo confieso la palabra de Dios con mi boca. Pregunta:
No solo quiero decir que el primero también nos implica la fidelidad. Es algo que nos hace un vínculo entre Dios y nosotros, pero un vínculo bien personal y que nos da un camino hacia Él y a no apartarnos. Eso es como yo lo veo. Le preguntaron a Jesús los fariseos, ¿qué debemos hacer para hacer la obra de Dios? ¿Y qué contestó Cristo? La obra de Dios es que creáis la voluntad. en el que Él ha enviado. Creáis. La única manera de mostrar nuestro amor hacia Dios, dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la única manera de guardar los mandamientos es cuando Dios pone fe en nuestros corazones y nosotros podemos confiar en que tenemos un Dios personal que nos ama, que es fiel, que es misericordioso, que es maravilloso. Nosotros no tenemos un Facebook, tenemos un Dios con el cual podemos hablar, chatear si bien, Interactuar. Hablando acerca de Dios, en realidad Dios no se llama Dios y su nombre es impronunciable, ni siquiera lo podemos entender. Los mismos judíos dicen que no lo decían, ¿no? Entonces por eso le pusieron un sobrenombre que era Yahvé. Ahora, cuando se presenta a Dios con los judíos en el Antiguo Testamento, Él se presenta prácticamente por esa relación Dios-hombre personal, porque dice Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová no sé qué más, porque se me traba la lengua en todo eso, pero en cada una de ellas lo que hacía era el nombre de Él que se estaba dando en ese momentito se refería a una parte de esa relación personal. Correcto. El Dios proveedor. Sí. El Shaddai. Igual cuando habló con Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Sí, no dijo nombre. Pues, No dijo nombre tampoco. Dios es algo personal, ¿verdad? Y Él se presenta muchas veces con una de las maneras, cómo lo ayuda, lo protege a uno. Ahora, y aquí viene la pregunta, ¿y ustedes tienen Dios, hermanos? Porque hay muchos cristianos, perdónenme lo que les voy a decir, pero pareciera que no tienen Dios. Ahí está el punto. Al final su Dios es algo material, especialmente el dinero. Ahí está. Si no hay pisto, no hay Dios, ¿verdad? Dios me abandonó. Dios me abandonó. Porque no tengo dinero. Ahí nos vamos a tocar ese puntito ahorita. Ya te adelantaste. Entonces sí tengo Dios todavía. ¿Tienen Dios, hermanos? Amén. Miren, es que eso es importante. El decálogo comienza con eso. No tendrás dioses, porque tú tienes un Dios. Y yo tengo fe y confianza en Dios. Y cuando yo tengo fe y confianza en Dios, puedo confesar con mi boca a ese Dios. Yo entonces puedo estar seguro que tengo una relación personal con Él de salvación. Que yo estoy en el nuevo pacto. Es una pregunta. Yo me he dado cuenta que mucha gente afuera piensa que como nosotros ya estamos en el nuevo pacto, es un pacto de gracia, entonces tenemos que obviar el cumplir los mandamientos. ¿Qué tú me dices de eso? Eso O sea, no es yo cierto. sé que no es cierto, No es cierto. pero la gente lo toma así porque dicen, Dios ya me perdonó y Muy bien. no le doy. Esto es fe. Y la fe es la fuente de todas las buenas obras.
Es decir, en otras palabras, la fe le presta gracia a las obras que nosotros hacemos. Y cuando yo soy cristiano, entonces entra en función entra a actuar la tercera función de la ley. La primera es una ley política, hay que cumplirla para vivir como sociedad. La segunda es un uso teológico, nos muestra nuestro pecado y nos guía al arrepentimiento. Pero la tercera nos da límites y nos da normas y nos motiva a cumplirlos porque tenemos fe, porque amamos a Dios y porque confesamos que somos cristianos. Y si yo confieso que soy cristiano y recuerdo mi bautismo, que estoy muerto al pecado y vivo para Dios, entonces no puedo vivir haciendo lo que se me dé la gana. ¿Por qué? Porque hay una norma, un límite que Dios estableció, que nosotros debemos cumplir. Pero aquí viene lo importante: no para ser salvos, porque ya somos salvos, sino son las obras de gracia que nosotros realizamos, porque la fe es la fuente de las buenas obras y le presta gracia y virtud a todo lo que nosotros hacemos. Esto no lo dije yo, eso lo leí. Pero qué interesante, ¿no? Sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Ahí está la fe, el origen de todo, sola fide. Bueno, entonces sí, entrémosle al asunto. Y dice así: para que vivan y se multipliquen y posean la tierra que bajo juramento el Señor prometió a sus padres. Dios nos ofreció la vida eterna, nos ofrece el cielo, ¿estamos claros? Nos ofrece el perdón de los pecados, porque somos parte del pacto de su Hijo Jesucristo. Ahora, te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba, y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. En este camino de la vida, Dios pone a prueba nuestra fe. Y el apóstol Pedro dice: vuestra fe más preciosa que el oro también tiene que ser probada. Nosotros en este peregrinaje vamos en la cruz de Cristo. Van a haber problemas y van a haber aflicciones. ¿Y qué es lo que pasa cuando, miren, y entonces vuelvo a la pregunta inicial: ¿tienen ustedes un Dios? Porque ¿saben qué? Cuando empiezan los problemas, la gente lo primero que hace es renegar de Dios. ¡Ja! Es que yo creo que Dios no me oye, Dios no me escucha. De balde voy a la iglesia, de balde doy mi diezmo, porque Dios a mí no me oye. Y murmuramos y criticamos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Exactamente igual. Y dice: miren, no se olviden de lo que están pasando. Miren, no vamos a pasar momentos bonitos todo el tiempo. Pero les quiero decir, como dice ahí, que había una nube que les protegía del sol en el día, y una nube que les iluminaba de noche, y caía el maná del cielo y les fluía agua de la roca. Miren, esos estaban en el cielo, hermano. Lo que pasa es que ellos no podían entender eso. Y cuando nosotros estamos en Cristo y fuimos bautizados en Cristo, en la nube y en el mar, dice, como fueron bautizados los israelitas, dice la palabra del Señor en Corintios,
y comemos del mismo alimento espiritual que es el maná. ¿Y qué alimento espiritual comemos nosotros, hermanos? La palabra del La Señor. palabra de Dios. Y el cuerpo de Cristo, que es la palabra de Dios. ¿Y qué bebida espiritual bebemos, hermanos? La sangre de Cristo, que es la palabra de Dios también. Entonces, estamos en un pedacito de cielo, aunque miren, tengamos miles de problemas allá afuera. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Empezar a renegar de Dios? Es que Dios no oye. El pastor porque tiene pisto, por eso es que puede hablar. Pero yo no tengo ni para comer. Miren, Dios a todos nos va a proveer. Ahí va, crea. Si usted no cree, tampoco va a recibir. Pero si usted cree, va a recibir de veras del Señor la bendición. Creo que es importante que leamos lo que viene adelante, pero miren, ¿qué dice ahí? Tienen que traer a la memoria las pruebas donde los afligió para ver si ustedes de veras iban a cumplir o no con su palabra. Y el Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná. Teología de la cruz. ¿Qué pasa si Dios no los hace sentir hambre? No hubieran sentido lo que es estar saciados. No hubiesen sentido la bendición de ser saciados con el pan del cielo. Y si nosotros no tenemos hambre espiritual, no vamos a saciarnos de Cristo y de su palabra. Pero por eso Jesús dijo en el monte de las bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre Y sed de y justicia. sed, porque ellos serán Saciados. saciados. Te hizo tener hambre, pero te sustentó con el maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber, miren qué lindo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tan importante como es el alimento material, así de importante es que nosotros nos nutramos con el alimento espiritual de la palabra de Dios. La palabra escrita, la palabra pronunciada por el pastor, la palabra hablada y la palabra encarnada, es decir, cuando nosotros comemos del pan y del vino, porque nosotros por las palabras que se pronuncian ahí, que pronunció Cristo en la institución, nosotros creemos que es cierto lo que dijo Jesús: tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, del nuevo pacto, derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Y muchas veces nosotros menospreciamos el alimento espiritual. ¿Por qué? Regreso al principio. Porque no tenemos un Dios. Porque no tenemos un Dios. Porque si tuviésemos un Dios, nos encantaría hablar con Él, recibir su palabra, y tendríamos hambre de escuchar la palabra de Dios. ¿Sí, primita? Pero entonces hay gente que no tiene hambre, porque hay gente que no le interesa. No le interesa. No tienen un Dios. Tienen dioses. O sea, primero es Dios, después es hambre. No puedes tener hambre sin tener a Dios. Primero es Dios. Y Dios, al tener esa relación con Dios en fe, hay hambre de hablar con Dios. La necesidad de que la fe y que el Espíritu crezca en nosotros es exactamente igual a un bebé. Por eso dice Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Un chiquito nació y ¿qué es lo primero que tiene?
Quiere pegarse a la chicha de la mamá y quiere comer y comer y comer porque tiene hambre. Un recién nacido en Cristo, ¿qué tiene, hermanos? Hambre de escuchar la palabra de Dios. Pero si no ha nacido y no tiene Dios, no tiene hambre. Tiene otras prioridades. Porque está muerto. El mandamiento 1 es este: no tendrás dioses ajenos. Como el pobre. La gente cree que el reino de Dios es de los pobres, pero no es de la gente pobre material, es de la gente pobre espiritual, que siempre se va a sentir pobre y siempre va a buscar a Dios. Porque si se enriquece y se siente completo y lleno, pues dice, bueno, yo ya tengo todo. Aunque esté en Dios, pues si se siente saciado y lleno, no va a buscar a Dios. Es cierto. En estos 40 años, la ropa nunca se envejeció, ni se te hincharon los pies. ¿Quién es nuestro vestido? ¿Quién es nuestra ropa? Revestidos del nuevo hombre, hecho a semejanza de Cristo. Los que de Cristo sois de Cristo estáis revestidos. Y no dice vestidos, sino Revestidos. Ahora, significa que en nuestro peregrinaje no vamos a necesitar cambiar de vestido, porque estamos vestidos y revestidos en Cristo. Jamás se va a envejecer. Cristo no pasa de moda. ¿Y por qué entonces a veces quieren como imponer nuevas normas, nuevas estrategias para alabar a Dios? Porque entonces no se ha entendido este punto. No se ha entendido este proceso. Solo para llamar a más gente. El show, quieren ¿verdad? hacer Sí. show, quieren Sí. hacer cosas nuevas, novedosas en la iglesia. Y vaya, hagamos teatro, hagamos piruetas, Eso. hagamos, bailemos, brinquemos. Como la Frater tiene la Frater tiene un su eslogan, dice, para que los niños, o sea, ya tratan de envolver, ¿verdad? Que como tratar de Dios de un tú a tú desde los niños. Ellos dicen, aquí es diferente, o sea, aquí no, es como toda la plebe, ¿verdad? Traiga a sus hijos aquí y aquí va a ser diferente. Ellos tienen un su eslogan. Yo tenía una cosita y la otra vez se me olvidó, pero así dicen ellos, o sea, y los niños que están ahí de verdad. Yo conozco unos que antes éramos de la otra iglesia y ahora ellos son de la high life, ¿verdad? Espiritual y todo, entonces ya no tienen necesidad de nada. Ya sus amigos, nosotros ya no somos sus amigos, ¿verdad? Ya tienen otros amigos más. Están igual a Ágata. Más importantes. Sí, entonces viene eso. Solo ellos tienen la verdad, ¿no? Nosotros no necesitamos cambiarnos el vestido, porque el vestido que nosotros llevamos nos va a tardar hasta la vida eterna. Lo voy a parafrasear en un lenguaje coloquial guatemalteco. Con este tacuche vamos hasta la vida eterna, hermano. No necesitamos cambiar. No se te hincharon los pies, dice, tu calzado no se envejeció. El calzado que nosotros llevamos es el apresto del Evangelio de Cristo Jesús, y ese no se envejece. Nuevas son cada mañana. No se envejece. Las sandalias del Evangelio, nena, eso significa. Los caites del Evangelio no se envejecen. Son los que con los que caminamos para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, nosotros no necesitamos estar cambiando las cosas. ¿Cuántos luteranos se necesitan para cambiar un foco y una lámpara? Y dice un tipo, ninguno, porque los luteranos nunca cambian nada de eso. Miren, nosotros no estamos cambiando continuamente, no estamos buscando modas. Regresamos todos los días a nuestras confesiones y a la palabra de Dios. Regresamos a los 10 mandamientos, y es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos haciendo una recapitulación de la ley de Dios. ¿Y qué entendimos hoy? Que el primer mandamiento engloba a todos los demás.
que es el mandamiento de la fe, que es el mandamiento que nos presenta a un Dios personal. Y el segundo mandamiento, el otro importante, es que es el mandamiento que confiesa, que habla, que nuestra boca dice que somos de Dios. Doctor Enrique. Pensando en esto, el problema de la mayoría es que quieren cumplir los mandamientos para agradar a Dios, pero lo hacen al revés. Ellos piensan que no matar, no codiciar, no hablar falso testimonio, eso es. Pero el resto de los mandamientos sin el primero no es nada. No es nada. Es que si no hay fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo, aunque guarden los otros 8 o los 9. El joven rico no le preguntaron los primeros 3. Jesús le preguntó los últimos 7. ¿Has cumplido los mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Todo esto lo he guardado. No tenía fe. Su Dios era el dinero, porque le dijo, vaya, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme. Y el muchacho se entristeció porque tenía mucha plata, y Cristo lo vio y le amó, pero dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenía fe? No tenía fe. Por eso Pedrito se para bien vivo y dice, Señor, todo lo dejamos por ti, le dice. La empresa fructífera de pesca la dejamos por ti. La importadora, la exportadora. Sin fe es imposible agradar a Dios. Seguimos, miren. Reconoce en tu corazón que el Señor tu Dios te castiga del mismo modo que el hombre castiga a su hijo. Así que cumple con los mandamientos del Señor tu Dios y ve por sus caminos y témele. Ahí vamos con ahora. Debemos amar y temer a Dios, debemos respetar a Dios, porque sabemos que tenemos un Dios personal, ¿cierto? Un Padre celestial, y si es nuestro Padre, tiene derecho a reprendernos, a regañarnos y a darnos un jalón de orejas. A jalarnos la pita. Sí. Porque Dios, al que ama, castiga, así como el Padre reprende a su Hijo. Y es mejor que Dios nos castigue aquí y no que recibamos el castigo eterno por toda valga la verdad, por toda la eternidad. Estar en el infierno por toda la eternidad. Mejor que el Señor nos dé chicote aquí y entendamos que hay veces que el Señor nos jala las orejas porque estamos haciendo las cosas mal. Pero la figura es padre-hijo. Padre-hijo. No rey-príncipe. La Biblia no está diciendo ahí la comparación rey-príncipe. Padre-hijo. Como Dios es rey, yo soy príncipe, entonces yo merezco todo, ¿no? Y tengo que vivir bien, ¿no? Sí. Porque El concepto del hijo malcriado, el concepto del hijo mayor, digo, del hermano mayor del pródigo, ¿no? Servido y aquí está y no me has dado de un cabrito. Hay gente que cree que se lo merece todo, que se lo merece todo, pero Dios al que ama castiga. ¿Por qué me pasó esto? Dios sabe por qué. Estamos en la cruz de Cristo. ¿Qué andaba haciendo? Recuerden en qué pasos andaba, y por eso Dios tuvo que jalarle las orejas. Gracias a Dios porque entendimos y aquí estamos en el camino, ¿no? Arrepentidos, confesamos nuestros pecados y vamos adelante con el Señor. El Señor tu Dios te introduce en una buena tierra. Miren, Dios al entrarnos en su reino, su iglesia, es una buena tierra. Una tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Es tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, de granados, de olivos, de aceite y de miel. Todo eso habla de la comunión de Dios con sus hijos
y de los hijos de Dios con los hermanos, con los otros hijos de Dios, que somos parte de la iglesia, está hablando de la comunión que tenemos con Dios y con nuestros hermanos. Hay momentos preciosos, hay alimento, hay comunión, hay vida. ¿Y qué sigue diciendo? Es tierra donde nunca comerás el pan con escasez. Estoy en el 9 del 8. Es tierra donde nunca comerás el pan con escasez, ni nada en ella te faltará. O sea, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, en Cristo, ¿qué nos hace falta en Cristo, hermano? Nada. Absolutamente nada. Y comerás y quedarás satisfecho y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Yo les pregunto, cuando venimos a la iglesia y comemos del Señor, ¿no nos vamos satisfechos y contentos? Y bendecimos al Señor por este pedacito de cielo que nos ha dejado aquí. Por supuesto que sí. Pero aquí viene el asunto cuando la gente está en otra posición. Cuidado, no te vayas a olvidar del Señor tu Dios, ni de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que hoy te ordeno cumplir. No vaya a ser que luego de que comas y te sacies y edifiques buenas casas y las habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten en número, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Muchas veces se nos olvida a nosotros de dónde nos sacó Dios. Y si yo puedo recordar de dónde me sacó, no puedo enorgullecerme de todo lo que tengo. Porque todo lo que tengo es por la gracia de Dios. Y por eso Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Tenemos las cosas por la gracia de Dios. Pero muchas veces nosotros, y aquí viene la teología de las obras, nosotros decimos, bueno, por mi inteligencia, por mi fuerza, por mi sabiduría, he llegado a donde estoy. Y entonces ya nos equivocamos. Porque ya creemos que es por obras y no es por fe. Ya creemos que nosotros podemos caminar solos. Y nos olvidamos del Dios personal que tenemos. Y entonces ya caemos en otros dioses. Mi inteligencia, mi fuerza, mi sabiduría, mi dinero, mis posesiones, mi capacidad, mis recursos, mis contactos políticos. Yo soy amigo de Jimmy, así dice la gente ahora. Sí, yo a Jimmy lo conocí desde que vendía naranjas allá en la zona C. Mi primito. Vendía plátanos. Plátanos, huevitos también. Sí, yo conocí a la mamá del Jimmy, era la hermana fulana y tal, que iba allá a la iglesia bautista. Así dice la gente ahora. Sí, así es. Y no es cierto que iba a la iglesia bautista, pues, tía Dalila. Sí, ahí va la mamá de Jimmy. Y ahí va el Jimmy a cantar joyas de Cristo. Mi primo es amigo de Jimmy. Pero Jimmy Torres. Todo lo que somos es por la gracia de Dios. Que no se nos olvide. Algo que es bien puntual acá dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Están sus decretos y sus estatutos que yo te ordené ahora. Sí. Pero eso es porque a consecuencia de esto, de que él lo había sacado de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre,
que lo hizo peregrinar 40 años por el desierto y todo, para probar en su corazón de que es por gracia. Y es por fe. Es caminar por fe. Por fe que ellos iban a llegar a la tierra prometida y que va a ser un montón de bendiciones los que Dios le va a dar, pero que no se le va a olvidar que no es por su brazo, ni por su fuerza, ni por nada de él. Y ahí sí está bien descrito el tercer uso de la ley. Cuando dice, cuidado, no te vayas a olvidar del Señor tu Dios, ni de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te mando cumplir. No era para ser salvo, sino es porque yo soy salvo. Yo tengo límites que debo guardar y que debo respetar para evitar caer en la situación que describe más adelante, que es olvidarme de Dios y pensar que yo soy el causante de todos los bienes que yo poseo. Entonces ya es por obras, ya no es por fe, ya es porque yo. Y eso es por olvidarse de la ley en su tercer uso, de no respetar los límites que el Señor nos pone. Sigue diciendo, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto donde eras esclavo. ¿De dónde nos sacó Dios? Del pecado y de la esclavitud que teníamos nosotros de Satanás encima de. Que no se les olvide que antes de ser cristianos fuimos esclavos y que de allí nos sacó Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y nos hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones. Ese es el lugar donde nosotros caminamos. Un desierto espantoso, lleno de peligros, lleno de situaciones difíciles, con Satanás acechándonos. Serpientes venenosas, escorpiones, demonios, ataques, situaciones difíciles. Allí estamos caminando. Pero miren cómo nos defiende Dios. Y donde no había agua, y Él sacó para ti agua de la roca del pedernal y apagó tu sed. En medio de todo este desierto, Dios provee agua. Y la roca que lo seguía era Cristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré agua que salta, que fluye para vida eterna. Para que no vuelva a tener. Y no vas a volver a tener sed. Tu Dios, que en el desierto te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido, y te afligió y te puso a prueba para finalmente hacerte el bien. Miren, Dios en los momentos más difíciles nos sustenta y nos defiende y nos da de su gracia. Pero cuando nos olvidamos de nuestro Dios personal, entonces va a decir la gente, mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar estas riquezas. Y eso es olvidarse de Dios. Y ahí violamos el primer mandamiento. Porque ya no es Dios. Ya es mi brazo, ya es mi poder, ya es mi fuerza. Más bien, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder de ganar esas riquezas, a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres, como este día. Acuérdate de Dios, porque Él es el que te da, ¿qué dice ahí? Poder. El poder para poder alcanzar estas cosas. ¿Por quién tenemos nosotros lo que tenemos hasta el día de hoy? Porque Dios nos ha dado el poder, la salud, la inteligencia para poder llegar hasta este punto. Porque tenemos un Dios personal que nos ama, que nos cuida, que nos da la inteligencia, que nos da el poder para alcanzar las cosas
que hemos llegado hasta el día de hoy para confirmar el pacto con Cristo, nuestro Señor, porque nosotros vamos bajo el pacto de Cristo, como en este día. Pero si se llegan a olvidar del Señor y se van tras dioses ajenos, hoy sí ya lo dijo claro, ¿va? ¿Qué está hablando ahí? ¿De violar qué? El primer mandamiento. Si ustedes se olvidan del Señor y se van tras dioses ajenos, se olvidan de su Dios personal y se van tras los dioses en minúscula y les sirven y se inclinan, yo les hago saber hoy que ciertamente perecerán por no atender la voz del Señor su Dios. Perecerán como las naciones que el Señor va a destruir delante de ustedes. Muchas veces le preguntan, ¿y qué pasa con aquel que venía a la iglesia y después se fue? Miren, yo no tengo mucho que explicar eso. No tenía un Dios personal. Se fue tras muchos dioses. Termino el estudio bíblico en esta noche. ¿Tienen ustedes un Dios? Si tenemos un Dios, entonces entendemos el primero y el segundo mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre de tu Dios, no de un Dios, de tu Dios en vano, sino que lo vamos a confesar. La obra más importante que un hombre puede hacer es tener fe. Y la segunda obra que puede hacer es confesar su nombre. Martín Lutero. ¿Preguntas? Ya no veo.